es NMX. Significa que aún no es obligatoria. ¿Ya vieron qué dice ahí? Norma 151. Requisitos que deben observarse para la conservación de... ¿Ya vieron? SCFI, Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. Lo que hoy es Secretaría de Economía. ¿Habíamos visto esta norma? No, ¿verdad? ¿Y de qué está hablando el 29C que estábamos viendo? Hablábamos del mensaje de datos. Todo esto que manejamos con el SAT vía interacción a través de medios remotos son mensajes de datos. Y los mensajes de datos tienen su norma, la norma 151, ¿se acuerdan? Esta norma que dio a conocer Secretaría de Economía. Pero esa norma no nace por economía, nace por una ley, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. Metrología, pesos y medidas. Normalización, normas mexicanas y normas oficiales mexicanas. Las normas oficiales son obligatorias. Las normas mexicanas son de carácter optativo. Para que les quede claro, ¿ok? Pues todo esto que ven aquí, 17A, B, C, D, E, F, son mensajes de datos, las firmas. Los certificados que emite el SAT deberán ser considerados como válidos cuando tengan los siguientes datos. Y estos certificados, obviamente, que nos envíe el SAT, es un mensaje de datos. ¿Ok? Es un mensaje de datos. Tenemos que aprender a usar ese lenguaje. Toda nuestra interacción con las autoridades, si es a través de medios remotos, es a través de mensajes de datos. Y los mensajes de datos, reitero, están previstos en la Ley de Metrología y en la norma mexicana 151. Digo, siempre es bueno saber el origen de las cosas, ¿no cree? Por lo menos para saber por dónde nos pegan. Es que eso de recibir golpes nada más por gusto, solamente los maridos. Sí. ¿Ya se acostumbraron al maltrato o no? Sí. Lo reconoce públicamente y no mientas. Reconocer no cuesta. No cuesta, ¿verdad? Hay dos armas peligrosas usadas por las mujeres. Cuando eres niño, la chancla. ¡Ingue su madre! Tu primera marca en tu cuerpo, tu primer tatuaje fue la chancla. Y qué pinche puntería tenían además, ¿eh? Y espérate que llegue tu papá. ¡Puta madre! Sí, con el chanclazo nos ponían como camotes. Puta, ¿cuándo te imaginabas tú que esa historia se iba a repetir con tu esposa? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Si ya lo sufriste una vez, no dos, ¿cómo? Aquí el contador dice que a su esposa la pone de rodillas. ¿Sí? Nada más que no dicen dónde. Ah, sí, en la recámara. Ah, ¿dónde? Esta es la orilla de la cama. Se pone de rodillas la señora, levanta la colcha y le dice: ¡sal de ahí, desgraciado! ¡Sal de ahí! Es la única forma de poner de rodillas a una mujer. De verdad, no hay otra forma. Escondidos debajo de la cama. Bueno, estos certificados, mensajes de datos, deben tener todos los datos, titular, su RFC, la vigencia del certificado. Recuerden que duran 4 años. ¿Ok? Hay que renovar. Hay que renovar. Si es un PAC el que nos dé el certificado, pues debe de reunir los requisitos que le ponga el SAT mediante reglas de carácter general. Y este 17H es uno de los artículos más peligrosos del código. Todos son feos, pero este está horrible, porque es la cancelación de los sellos digitales. Y acuérdense que el sello digital puede ser cancelado por muchas causas.
Una vez que les cancelan su sello, no pueden facturar. No puedo tener varios y usar uno y otro. A no ser que tengas diferentes sellos, ¿no? Pero ese en particular queda inhabilitado. Y eso obviamente afecta, pues, de manera grave la economía de una empresa, porque pues si no factura, no tiene ingresos, no puede pagar proveedores, no puede pagar salarios, no puede comprar materia prima, o sea, se complica totalmente eso. Por eso hay que ver cuáles son las causas de la suspensión del sello digital o del certificado. Cuando lo pidan, yo creo que nadie lo va a pedir, pero cuando lo pidan, cuando venga de una resolución judicial, o de un juez, cuando fallezca la persona física titular del certificado, aquí un tercero legalmente autorizado deberá tramitar la renovación o la reactivación del certificado. Cuando se disuelvan las personas morales, sea por extinción, liquidación o incluso, ¿se acuerdan las asociaciones? Las AMP que veíamos hace rato. Obviamente, ¿quién va a presentar el aviso? El liquidador. El liquidador. Una duda. Sí. En la anterior decía que en la 2 le ordena una resolución judicial Un juez. administrativa. Esa, pero debe de decir específicamente. Sí, claro. Debe de Sí, claro. señalarse Quiero pensar que estás inmiscuido inocentemente o conscientemente en un delito de lavado de dinero, por ejemplo, o en recursos de procedencia ilícita por ser parte de la delincuencia. Un juez detectó que en ese negocio se está lavando el dinero de las extorsiones o del secuestro. ¿Qué ordena el juez? Cancélale su sello. ¿Ok? Ese es el caso. Una pregunta. Sí. ¿Se pueden manejar varios sellos? Sí. Pero bueno, la cancelación es de uno solo. Sí, de uno. Entonces, si me cancelan uno y tengo otros, puedo seguir. Claro, pues eso Sin todo problema. dependerá de tu serie de sellos. Pero sin problema. Yo puedo sacar ahorita de una persona física 3 certificados. No de te van a sellos. dar 3, Oh, te van a dar 1. uno. Entonces es el que se cancela. Imagínate que así de fácil fuera, ¿cuántos certificados no habría? ¿Cuántas series? Uf. No, lo que quiere el SAT es que nada más tengas un certificado y sobre ese certificado proceder si se presenta la hipótesis. Pero sí se puede tener más certificados. Sí puedes. Ajá. Por eso es que yo voy a lo siguiente. Si una persona física tiene 2 certificados, le cancelan uno, puede seguir emitiendo CFDIs, claro, con el otro. ¿no? Sí, claro. Aunque sea la misma persona y tenga ese problema de que ya le Pero cancelaron uno. en la primera operación que haga, ¿qué crees que le van a hacer? Se lo van a cancelar. Sí, claro, se lo van a suspender, Ok. no cancelar, Ok, suspender. Porque te dan tiempo para que tú desvirtúes el motivo por el cual se te está suspendiendo el sello. Si no justificas la razón de la suspensión, entonces pasa a cancelación. ¿Ok? La vigencia se inutilice por daños que se compruebe que al momento de esa expedición no cumplió los riesgos legales, cuando se ponga en riesgo la confidencialidad, cuando las autoridades fiscales, aquí, ojo, esto es de lo más delicado, omitas presentar 3 declaraciones consecutivas o 6 en un periodo no consecutivo. Se hace, te pueden cancelar tu sello y hay que explicárselo al cliente, porque luego el cliente dice, no presente la declaración, contador. No, señor, si no la presento, nos pueden suspender el sello. Oye, ¿cuántas veces no lo puedo presentar? 2. Pero esas 2 juegan dentro de las 6 no consecutivas. Oye, ¿y 6 en un año? No, 6 no consecutivas en el tiempo que sea.
Así que si este año no presentó 2 y luego se puso al corriente, el siguiente año no presentó 2, se puso al corriente, y el siguiente año no presentó 2 y se puso al corriente, ¿le pueden cancelar su sello? Bueno, suspender, sí. ¿Por qué? Porque no presentó declaraciones en tiempo y forma. Eso o 3 consecutivas. Otra, nunca te desaparezcas, nunca te desaparezcas en el PAE. Si ya llegó el PAE, procedimiento de ejecución, no quieres que te embarguen tu botellita de agua, porque pues es tu bien más importante. Pues lamento decirte, mi conta, que tendrás que estar presente. A lo mejor señalas otro bien, porque este es para tu subsistencia. Pero pues, a lo mejor te pueden embargar el disco. ¿Estás de acuerdo? El disco de CADEFI, porque este no es necesario para tu subsistencia, pero este es básico para el desarrollo de tu actividad. Entonces, si te desapareces, porque muchas veces dejan citatorio y el empresario, por temor, esa noche desocupa el local. Yo lo he visto y lo vi cuando fui funcionario. Dejábamos un citatorio para ejecutar el día siguiente y en la noche hacían mudanza. ¿Serio? Varias veces me habilitaron, porque cuando yo ya salía de mi centro de trabajo, iba yo camino a mi casa, la zona que a mí me tocaba estaba cerca de mi casa, y yo veía que ese contribuyente que yo ya conocía, estaba sacando sus cosas. Entonces regresaba a mi oficina, era yo bien mula, regresaba a mi oficina y le decía a mi jefe, y mi jefe hacía un oficio de habilitación, y le caíamos en la maroma en la noche. ¿A dónde te vas, chaparrito? ¿Dónde vas? En aquel entonces lo más que podías hacer era secuestrar sus bienes, embargarlos. Hoy el fisco dice, hoy te cancelo, te suspendo tu sello. Bueno, ¿se presentan las declaraciones que se han presentado que se vuelve a habilitar? ¿El sello digital? Sí, claro. Nada más subsanas la deficiencia. ¿Ok? Ojo, que estés como no localizado, o que aquí es a donde está lo más peligroso, operaciones simuladas. Si presume la autoridad, como dice ahí, si presume de que estás utilizando comprobantes para amparar operaciones inexistentes, en ese momento, pues te voy a suspender el sello digital. Y esta otra, sin ejercer facultades de comprobación, cuando hay infracciones del 79, que son infracciones del RFC 81 y 83. Y eso se ha realizado por el titular del certificado. Y podrá cancelar cuando se den los supuestos de las 7 y la 9 de este artículo. Se va a anotar la fecha de la revocación, surtirá efectos a partir de la fecha y hora en que se dé a conocer la revocación, y ustedes pueden solicitar mediante reglas de carácter general, pues, información respecto a su certificado. Ahí está, mediante reglas de carácter general. ¿Eso qué significa? Entrar a miscelánea, verificar en miscelánea, cuáles son las reglas para subsanarlas y las pruebas que yo voy a aportar para que me den un nuevo certificado. ¿Cuánto tiempo tenemos para eso? 3 días. 3 días. La autoridad tiene 3 días para... Yo he visto casos de que hay gente que tiene cancelado su sello hace 2 años o 1 año y no han podido facturar, y les digo, ¿qué han hecho? No, pues que el contador dice que no se puede hacer nada. Tal vez por la vía administrativa no, pero por la vía jurídica sí. Hay un artículo constitucional, lamentablemente esto ya quedó en jurisprudencia de que es legal. Sin embargo, yo sigo insistiendo, esa es mi postura, que la cancelación del sello es inconstitucional. Pero para eso hay que hacer uso de diversos argumentos.
Un argumento muy sólido está en el 25 de la Constitución, donde dice que bajo criterios de equidad social y productividad se apoyará e impulsará el sector privado de la economía. La cancelación del sello digital no impulsa al sector privado de la economía, por el contrario, lo frena. Entonces, si su abogado quiere utilizar el fundamento del artículo 25 de la Constitución en su medio de defensa, es una novedad, porque la autoridad cuando contesta, les digo, no sabe contestar. O se allana o simplemente levanta la veda y te dice se reactiva tu sello digital. No, güey, no le saques. Y es que no quiere entrar luego al estudio del fondo de las cosas porque sabe que si no gana se crea un precedente. Y ese precedente nos puede ser favorable, ¿estás de acuerdo? 4 más, hacemos jurisprudencia y palo. Cambiamos la historia del sello digital. Pero, ¿cuál es el problema? Que en agravios siempre he recomendado la novedad. Agravios novedosos, no agravios trillados. Los agravios trillados ya están por demás más utilizados y usados que tus calcetines y tus zapatos y tus calzones. Ya, están más balaceados. Entonces, ¿qué te recomiendo? Agravios novedosos. Derechos humanos. Derechos humanos, el artículo 25 es una garantía, es un derecho humano. Y no nomás el 5, está el 5º de la Constitución, está el 9º de la Constitución, está el 14, 16, o sea, hay que ser novedosos, agravios novedosos. Dime, Conta. 2 cosas. Bueno, en la lámina mencionaba que para dejarlos en efecto en el caso de incumplimiento en las declaraciones, mencionaba que tenía que ser en un mismo ejercicio. Sí. Entonces, sí estamos hablando de que sí debe de ser del mismo año. 3 consecutivas, 6 no consecutivas. En el caso de los de régimen de incorporación tendrían que ser pues todo el año que deje de pagar, ¿no? Sí. Sin embargo, ellos pueden facturar a través de mis cuentas. ¿A ellos qué les pasa si ¿Se les cancelan mis cuentas? ¿También mis cuentas? Sí, claro. Eso lo hace el SAT directa, automáticamente. Ok, ahí no sería certificado, sino mis cuentas Sí. en total. Se te niega el acceso a la facturación. O sea, el SAT ahí tiene el control, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿para dónde te mueves? Ahora, lo que sí es que te va a decir vía buzón para que tú desahogues o subsanes las irregularidades y después te den o te asignen un nuevo certificado. Y ya tienes tu certificado para poder seguir facturando. Acuérdense que hay un plazo de 3 días. Fíjense que aquí ha habido muchos pleitos porque la autoridad no contesta en los 3 días. Es una facultad reglada. Miren, en facultades hay 2 tipos de facultades. En facultades hay 2. Las facultades regladas y las facultades discrecionales. ¿Qué diferencia una de la otra? Abismal, abismal. Facultad reglada, así lo debe de hacer. Es una facultad reglada. Una discrecional podrá. Si tú presentas un escrito y no te contestan, pues sabemos que existe la negativa ficta. Es una facultad discrecional contestarte o no contestarte. Esa es una discrecional, porque está la palabra podrá. Pero cuando está la palabra deberá, hará, contestará, es una facultad, ¿qué cosa? Reglada. Así se debe de hacer. ¿Y qué dice? Deberá. ¿En qué plazo? ¿Y por qué se pasa de los 3 días? Entonces, cuando se pasa de los 3 días, mi conta, de inmediato, ¿qué debe de hacer valer? Un medio de defensa para levantar la cancelación del sello. Porque la autoridad no está cumpliendo con la facultad reglada. ¿Sí queda claro?
Eso es importante para que lo hablen en su caso con el abogado que los vaya a asesorar o los vaya a llevar y podamos salir de la cancelación del sello. Y miren, no es un acto definitivo para el juicio de nulidad. ¿Por qué no es un acto definitivo? Qué interesante, y también para el amparo, ¿eh? ¿Por qué eso no es un acto definitivo? A ver, cuenta. Tú que siempre participas, ahora estás muy callado. A ver, cuenta. ¿Por qué no es un acto definitivo? Porque tienes siempre, ¿qué cosa? A tu favor, un plazo. ¿Un plazo para qué? Para subsanar en su caso las irregularidades. Por eso no es un acto que se puede ir, ¿qué cosa? A juicio. Lo que se puede ir a juicio es que si después de presentar las pruebas, los documentos, lo que te hayan exigido, no te reactivan en 3 días tu sello, ahora sí, hay un acto definitivo. ¿Cuál es el acto definitivo? La no reactivación del sello. Y en ese momento sí opera ya el medio de defensa. Nada más que pues el medio de defensa tienen que, yo soy de la idea que se vayan por el amparo, más que por el juicio de nulidad. Porque el amparo me gusta, porque va a declarar o decretar una suspensión provisional o una suspensión definitiva. ¿En qué consiste esa suspensión? En que las cosas se queden en el estado que se encontraban antes de la afectación. ¿Qué significa? Que el certificado esté, ¿qué cosa? Vigente. Por eso me gusta el amparo. Porque en el juicio de nulidad puedes irte a juicio y tu certificado sigue, ¿qué cosa? Cancelado. ¿Y cómo facturas, papá? ¿Cómo? ¿Estás atorado? Entonces piensen ahí como una afectación a sus derechos humanos, el derecho de la certidumbre. ¿Qué tiempo tienes si es una facultad reglada? 3 días. ¿Por qué te pasas de 3? Porque en la vida real, mi conta, son más de 3 días. En la vida real. Esto que te platico, me han llegado a mí al despacho clientes que han pasado por diversos despachos o por diversos asesores y digo, bueno, ¿y cuál es tu problema? Pues tengo cancelado mi sello. ¿Y ya desvirtuaste? Sí, ya. Y pues no me han reactivado. ¿Hace cuánto tiempo? Como 10 meses. ¡Hijo! ¿Y qué estás haciendo? ¿Y tus proveedores? ¿Y el seguro social? ¿Y todo lo que traes? No, pues traigo embargos de esto, traigo de aquello, no tengo préstamos, pues, y luego préstamos sin documentar que parecen ingresos. O sea, una serie de errores en las que te ves inmerso porque no puedes resolver el problema. Entonces, aquí no es acto definitivo, ¿queda claro? Por lo tanto, no es materia de juicio. ¿Ok? Es tesis de jurisprudencia, 2 de 2018, es de las más nuevas. Es una medida temporal que no corresponde a facultades de comprobación porque se lleva a cabo dentro de las facultades de gestión. ¿Se acuerdan que les comentaba yo que a partir de 2014 se perfecciona una nueva facultad? Porque antes teníamos 2 clarísimas. Las facultades de comprobación, que tenemos básicamente 4. Bueno, ahí está. Ahora con la nueva del 1 de junio ya hablamos de 5, las más conocidas. Visita domiciliaria, revisión de gabinete, segunda facultad de comprobación, revisión electrónica, tercera facultad de comprobación, revisión secuencial al dictaminador, cuarta facultad de comprobación y la revisión de emisión de comprobantes fiscales. Ahí están las 5 más importantes, las más importantes, las 5 facultades de comprobación más importantes. Y tenemos facultades económico-coactivas, el cobro coactivo, es decir, el cobro a la fuerza. Ustedes saben que cuando le deben al fisco,
El fisco no viene y te dice, ¿me podrás pagar? ¿Cuándo vengo por mi abono? No manches, si no es abono, ¿ok? Me acordé de un chiste de abón. Llega una señora vende abón, toca la puerta y le dice, abre un bebito de 3 años y medio, le dice, niño, abón. Y el niño le contesta, eja, endeja. Pues sí, normal. Vas a ver de abón, ¿verdad? Ajá. Oye, de su papá alguna vez esa palabrota y bueno, se le quedó grabada. Bueno, regresando entonces, PAE, procedimiento administrativo de ejecución, esa es la otra facultad. Cobro coactivo, cobro a través de la fuerza. Si usted no acepta pagar en el acto del requerimiento, ¿qué continúa? El embargo. ¿Se requiere de un juicio para que le embarguen? No, porque es una facultad. El embargo. ¿Pueden llevar los bienes? Sí. O la pueden nombrar depositaria. Todo depende del humor y la postura del ejecutor y la orden del jefe de la oficina recaudadora. Porque pueden llevarse los bienes, ¿eh? Ah, sí, desde luego. Ese no es un embargo precautorio, es un embargo en la vía administrativa. Y es un embargo para satisfacer el interés fiscal. Recuerde que en materia de embargos, que ya lo veremos cuando lleguemos a ese tema, hay 3 tipos de embargo. Embargo para garantizar el interés fiscal. 2 casos, mi conta, bien fáciles. Se va usted a juicio. ¿Y qué le dice la autoridad? ¿Y con qué me garantizas? Entonces usted le dice, con un embargo. Eso es un embargo para garantizar. Ajá. Durante el tiempo que dure el juicio. Ahí siempre usted será depositario. Siempre, siempre. En ese caso el embargo será, la depositaría siempre recaerá en el embargado o la persona que él designe. Ese es embargo para garantizar. Otro embargo similar es el embargo para garantizar el pago en parcialidades o el pago diferido. Vengo a cobrarte mi contra, lo de tu cliente, no tienes dinero y nos pides o me pides piedad. De acuerdo al 66 del código, te puedo dar plazos. Hasta 48 meses. Claro, con sus respectivos recargos causados, intereses, más su actualización. Ajá. Normalmente son 36 meses el plazo que yo he visto que más autoriza la autoridad y le pagas en abonos. ¿Cómo le garantizas que le vas a pagar? Dice el gobierno, dice el fisco, dime de qué manera me garantizas. Yo te acepto 6 formas de garantía. Muchas veces, ¿qué ofrecemos como garantía? El embargo. Entonces, ese embargo, ya vieron, no es para cobrar, es para... Ese es uno. El otro embargo, el precautorio. Ese embargo, como su nombre lo dice, es por precaución. Llego al domicilio de usted, contador, y se opone usted a la diligencia. O sea que nada de flojito ni cooperando, ¿eh? Se pone al tiro. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Embargar de manera precautoria. ¿Por qué? Porque él se está oponiendo a la práctica de la diligencia, a la inspección, visita o a cualquier acto administrativo. Y entonces la autoridad puede embargar de manera precautoria. No es definitivo, es provisional, dura 1 año. Al año puede ser firme o quedar sin efecto, y ese es para prever. Para prever, por ejemplo, ¿qué cosa? Usted no se me vaya. ¿Qué tal que se me desaparece? Le estoy iniciando facultades de comprobación y usted siente escalofrío. Pues ¿quién no? Neta. Cuando nos cae una orden de visita, por Dios que se aflojan hasta las amalgamas. Todo se afloja, todo. ¿Quieres hablar? Y salen sonidos guturales de tu garganta.
¿Qué es? Visita domiciliaria. Tienes y no hay un terremoto.